Entonces, ahora tenemos la presentación de los proyectos de educación a cargo de la magíster Mayra Zambrano, directora de la carrera de las carreras pedagógicas y educación. Magíster, bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días con todos, distinguidos miembros de la mesa directiva, estimados docentes, queridos estudiantes. Muchísimas gracias por estar acá presente. Para mí es un honor realmente que la carrera de asistencia pedagógica se haga presente con tres grandes proyectos que están orientados a la formación de nuestros estudiantes. Esto impulsa que la calidad de la educación en nuestro país vaya en avance. Nos acogemos y nos apegamos a la misión de nuestra carrera, que es formar educadores líderes, innovadores, pero por sobre todo con calidad humana. Bien, tenemos tres proyectos. Yo voy a darles como una pequeña introducción, pero los docentes, los autores y los estudiantes van también a expresar el fondo de cómo surgió este proyecto y de qué es lo que ellos han hecho, ¿ok? Bien, tenemos el proyecto de modelo didáctico basado en neuroeducación y DUA para instituciones de educación general básica de Monte Sinaí, de la ciudad de Guayaquil, cuya propuesta enfoca un diseño de un modelo didáctico inclusivo fundamentado en neuroeducación y diseño universal para el aprendizaje DUA. Los autores, el magíster Francisco Tafur Méndez y la magíster Lorena Peláez. Los estudiantes que han intervenido en este proyecto, el señor Francisco Luna Castillo y el señor Brian Ruiz López, estudiantes de nuestra carrera. Ellos, en sí, el proyecto está enfocado a una mirada científica y transformadora. Han puesto su mirada en una institución vulnerable, en un sector vulnerable como es Monte Sinaí. El modelo ofrece guías metodológicas, kits de recursos y rúbricas inclusivas, que es lo que más nos hace falta en las instituciones educativas, demostrando que la inclusión no solo es posible, sino que puede ser planificada y por sobre todo puesta con mucho rigor académico. Eso es lo que puedo orientarles en cuanto a este proyecto. Ya los involucrados en el proyecto nos van a expandir sus conocimientos. El segundo proyecto es fortalecimiento de la identidad cultural a través de la difusión del diccionario diccionario didáctico bilingüe Schwartz. La propuesta es el diseño de un diccionario didáctico para el aprendizaje del idioma Schwartz. Quienes integran este proyecto, la magíster Angélica Guerrero Vera y quien les habla, la magíster Mayra Zambrano. Los estudiantes que han intervenido, que por acá las veo, la señorita Elizabeth Carrasco Montserrat, Nancy Carrasco Chilán e Isaura Yasmín Dávila. Ellos enfocan, tiene una naturaleza distinta, como bien podemos escucharlos, ¿no? Pero igualmente muy valiosa. Su objetivo es diseñar este diccionario para que sirva como material de consulta para los docentes y los estudiantes de las carreras educativas. El diccionario integra definiciones claras, precisas, contextualizada en términos pedagógicos, acompañadas de ilustraciones y ejemplos prácticos que facilitan su comprensión. Este proyecto demuestra que la innovación educativa también se expresa en los recursos que utilizamos para aprender, para enseñar y por sobre todo para comunicar. El tercer proyecto se denomina Construyendo aulas diversas desde el enfoque de la pedagogía del amor. ¿Cuál es la propuesta en esta fase? El diseño de una guía didáctica, de estrategias didácticas para la aplicación en las aulas. ¿Quiénes son los autores? La magíster Gilma Vallejo y la magíster Mayra Zambrano. Los estudiantes que intervinieron, tenemos al señor Cristian Armando Romero Baque. Este proyecto realmente representa para mí bastante sentimiento y también me impulsa a seguir pensando, a tener claro ese enfoque
de que la empatía, ante todo, es lo que debe prevalecer en un aula. No solamente con estudiantes de escuelas o de colegios, también en instituciones como la nuestra, que más que todo nosotros siempre enfocamos nuestra mirada hacia la inclusión, pero que no sea el decir soy inclusiva, sino que abramos las puertas como se debe, preparándonos pedagógicamente, con estrategias que vayan apegadas a la inclusión. No está bien sentarlo en un papel y no ejecutarlo, porque entonces no sirve de nada. La investigación propone una metodología activa y participativa. Combinamos encuestas, entrevistas, observaciones de aula, por sobre todo, porque queríamos ver qué tan preparados están los docentes frente a la inclusión. Y obviamente pudimos determinar que urge una guía que va a ser la fortaleza para el docente, para que pueda conseguir el tan anhelado aprendizaje significativo que hoy por hoy es lo que queremos alcanzar en las aulas. Como directora me siento orgullosa, honrada de presentar estos 3 proyectos y estoy segura que ustedes los va a llenar de bastante conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a la magíster Mayra, que ha hecho un resumen de las presentaciones de los proyectos de educación. Vamos a empezar en este momento con el proyecto de modelo didáctico inclusivo NeuroDúa. Es importante ir comprendiendo la naturaleza de los proyectos. Este proyecto ya se hizo un diagnóstico inicial en el sector de Monte Sinaí. Se trabajó en el periodo 2024-1, que correspondía a abril del 2024 a septiembre del 2024. En ese periodo se hizo un diagnóstico. En el siguiente periodo, que fue el 2024-2, se profundizó la investigación y ya no solamente estábamos hablando de estilos de aprendizaje en la educación e incluir el diseño universal de aprendizaje con los estilos de aprendizaje, sino que quisimos ir mucho más allá. El proyecto se volvió mucho más ambicioso. Ya empezamos a hablar de los términos neuroeducación, que generaba una combinación con el diseño universal de aprendizaje, y estos 2 elementos juntos tienen como finalidad generar un mayor nivel de inclusión, especialmente en las actividades que se realizan con los estudiantes. Entonces, para ir contextualizando el proyecto, si hay más cables, vamos a ir revisando entonces. Habíamos dicho que se hizo en Monte Sinaí. Inicialmente se trabajaron con 4 instituciones. Las 4 instituciones representaron asimismo 4 directivos y representaron también 32 docentes encuestados. El sector de Monte Sinaí es un sector bastante, no sé, yo no visualizo muy bien desde ahí, por eso voy a continuar desde acá nada más. Me va a acompañar en la presentación el compañero Francisco, si se acerca, para que nos ayude. Les decía que se trabajaron 32 docentes entre los años básicos de 5º, 6º y 7º año básico de educación general básica. Esto corresponde al subnivel de educación media que conocemos en el Ministerio de Educación. Bien, hablando o revisando la parte de la introducción, entonces les decía que ya no solamente vamos a hablar de estilos de aprendizaje, sino que ahora vamos a incluir el término neuroeducación, y aquí se combinan algunos elementos adicionales como la plasticidad cerebral, y eso implica que va a haber modelación en la forma de aprender. Significa que si yo me preparo, entonces podría yo cambiar mi estilo de aprendizaje, y es por eso que reducimos o limitamos el término estilo de aprendizaje y ya empezamos a hablar de neuroeducación por esa capacidad que puede tener el cerebro, especialmente de los niños, en adaptarse a poder aprender nuevas formas de cómo asimilar el conocimiento.
¿Ok? Esta investigación está alineada con las propuestas de la UNESCO que habla sobre el diseño universal de aprendizaje. Está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el de la Agenda 2000, que se debe cumplir hasta el 2030. De hecho, ya se están proponiendo nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también está alineada con la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe que nace en el que se consolida en el 2021. Con respecto a la evolución de la inclusión, vemos que desde 1994 existe la Declaración de Salamanca, donde se habla de inclusión como un elemento educativo importante para el progreso de los aspectos educativos. Y se concreta con este proyecto que estamos proponiendo en el 2025. Como aspectos importantes, queremos indicar que el problema que nosotros hemos identificado es que el 15% de la población estudiantil tiene algún tipo de deserción escolar, especialmente en este tipo de zonas marginales donde se desarrolló el proyecto, como el sector de Monte Sinaí. La otra estadística importante es que el 25% de la población es vulnerable, es decir, ha sufrido alguna situación que dentro del sector educativo se considera como vulnerable y amerita un mayor seguimiento dentro del proceso académico que está teniendo. Y existen el 81% de grupos numerosos, es decir, el Ministerio de Educación tiene grupos realmente numerosos dentro de las aulas y en algunas ocasiones oscilan entre alumnos entre 35 y 45 alumnos y en algunas ocasiones más. Entonces, el 85% de las aulas del Ministerio de Educación tienen una sobrepoblación dentro del aula que dificulta los procesos académicos que se tienen. Esto como datos importantes. Y pues obviamente sí existen barreras para poder implementar DUA. Las barreras se plantean o que se han analizado dentro del problema de este proyecto giran en torno a la necesidad de poder actualizar conocimientos y no es solamente conocer el término DUA o conocer cuándo se puede aplicar DUA, sino efectivamente poderlo aplicar dentro del aula. Y bueno, la idea también de esto es lograr o analizar todos estos proyectos de investigación para luego ir insertando esta información de diseño universal de aprendizaje en la medida de las posibilidades dentro de nuestro espacio académico, que es la educación superior. ¿Ok? En el marco teórico nos va a ayudar el estudiante Francisco Luna sobre los términos que refieren a esta investigación que están orientados a neuroeducación, DUA e inclusión educativa. Habla del marco teórico y distinguidas autoridades, señor rector, señora directora, compañeros profesores, compañeros estudiantes y personas en general. Bueno, cuando se me informó acerca de participar en este proyecto educativo, en este proyecto de investigación científica, fue para mí muy fascinante el hecho de que el Instituto Tecnológico Superior Universitario Iberoamericano tome la posta en todo lo que tiene que ver con investigación científica, educativa, con un rigor que es de una exigencia totalmente acorde al tiempo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, eso no quiere decir que vayamos desdibujando o tratando de desfigurar lo que significa todo el proceso que ha venido a través de la historia. Sin embargo, cuando hablamos de neuroeducación, son conceptos relativamente nuevos y en esto hay que entender dos clases muy importantes. Es esa fusión de las neurociencias con la parte de la educación. Sin embargo, hay que tener claro el panorama. ¿En qué sentido? ¿Qué son las neurociencias? ¿Hacia dónde van realmente enfocadas estas neurociencias?
¿Por qué? Porque la neurociencia es sumamente amplia, es sumamente inmenso el bagaje que tiene. Entonces, estas neurociencias pueden confundirse de una manera, podría decir yo, somera o cicatera, en todo el constructo de lo que realmente y hacia dónde va enfocado este concepto como tal. Es decir, ¿el cerebro piensa por sí solo? Es la pregunta que yo hago al auditorio. El cerebro tiene una funcionalidad dentro del cuerpo, pero mi pregunta es, ¿el cerebro piensa? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿sí o no? ¿Los escucho? Sí. El cerebro, por ejemplo, si yo en este momento hago esto, ¿qué ven ustedes aquí? 7. Yo veo 2 manos. La una está abierta y la otra está cerrada. ¿Qué es lo que sucede? Es precisamente a eso lo que va la neuroeducación. Podemos pensar de 1000 maneras cuando realmente la neurociencia, ¿qué es lo que trata de hacer? Ver al cuerpo como un solo, por decirlo, organismo. No es el órgano, es el organismo. Entonces, desde ese método es la parte holística, heurística, que hay que ir construyendo. En ese sentido, y enfocándonos a la parte educativa, ¿a dónde queremos llegar? A la pedagogía, a la didáctica, a la metodología, a la técnica, a la estrategia. Esa es la parte más importante aquí que nosotros tenemos que definir realmente qué es la neuroeducación. Y solamente cuando se llegue a esa verdadera formación es donde nosotros realmente entonces sabremos si estamos o no comprometidos, familiarizados o no con lo que significa esta aplicabilidad a la DUA. En ese sentido, se ha hablado mucho de DUA, he visto muchas cuestiones en redes sociales, mucha propaganda, disculpen lo que voy a decir, mucha marquetería light, que realmente, ¿qué es el diseño universal del aprendizaje? ¿Qué realmente es y qué realmente no es? ¿Es un tema de la moda, del momento? ¿O es una herramienta que me va a servir para yo mejorar dentro del aula con los estudiantes? Dejamos las otras herramientas de lado. Cuando, por ejemplo, el día de ayer que tuve una clase desde España, hubo un profesor que nos decía, DUA es todo un manejo de las inteligencias múltiples aplicada hacia la parte de las metodologías del aprendizaje y con otra parte que está dentro del constructivismo. No es otra cosa, no es una palabrita mágica. Pero ese diseño tiene que irse construyendo entre algo real, porque nos pasamos la vida diciendo de educación inclusiva, que hay que ser empáticos, otros hablan ya de la empatía, entiéndase con ese, pero al rato del rato seguimos siendo la misma historia y no se ve un cambio real, un cambio que realmente deje un precedente y sentado, que haya una presencia realmente de docentes, de profesores, de maestros en el aula, maestros que no solamente vengan a dar clases, sino que se entreguen con una pasión y una vocación realmente. No personas que están concursando por entrar a la parte burocrática para tener asegurado un puestito y un sueldito, que eso es lo que veo bastante yo, ¿eh? Y no hablo de Ecuador, por favor, hablo de América Latina. Decía el presidente ya fallecido, Mujica, no, es que esto es fácil, ya te acomodas, tienes un sueldito por ahí, tienes para tu mate, y ya está. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es el DUA, es ese diseño que te invita a que tú te involucres, a que tú formes parte y a que realmente tú no seas un maestro más de la lista enorme que tenemos en este país.
No. Que tú dejes un legado en el aula. Yo creo que en estos momentos tan difíciles vale la pena hacerse una pregunta. ¿La culpa es solo de los políticos? ¿O quiénes son a los que forman a los estudiantes? Yo creo que tenemos una corresponsabilidad social aquí. Y hablo de la parte socioemocional y socioeducativa. Cuando ya hablamos justamente de esa inclusión educativa, yo creo que no podemos perder el horizonte y sobre todo no podemos desinvolucrarnos de una responsabilidad, porque yo ya soy una persona vieja de 46 años y estoy segurísimo que en algún momento tuve que haber sido excluyente, segregante, integrador. Pero esta parte de la inclusividad ya está tan, pero tan desgastada como la palabra amor. Que todo el mundo dice inclusión por aquí, inclusión para allá. Venga, sí, yo le recibo al niño con autismo, con TDAH, con síndrome de Down. Pero la pregunta es, ¿el niño realmente está incluido? ¿O está insertado? O puede ser el aula, por ejemplo, el que está al último. No sé si me está escuchando. No lo sé. Entonces, toda esa parte es importante que se vaya entendiendo, comprendiendo, analizando, metabolizando mentalmente. Si esa inserción es una realidad, es una moda o estamos en este momento por la fiebre. Eso sería importante que cada uno de los que nos, entre comillas, nos preparamos para seguir siendo docentes, actualizando nuestros conocimientos, realmente lo hagamos desde el constructo de la realidad social en la que todos nos encontramos involucrados y somos actores, tanto como profesores, como docentes o quienes estamos en la situación, en mi caso, como docente y como estudiante. Porque estoy de los dos lados y por eso tengo una cosmovisión del asunto como tal. Cuando ya llegamos a esta parte más importante, algo que me parece espectacular y el abordaje multidisciplinario que se dio a esta investigación científica es el hecho de abarcar la parte de lo que se ha venido hablando desde Salamanca, desde Tailandia, desde la UNESCO, en todos los documentos que se han escrito. Y es que Ecuador, en ese sentido, y voy a hablar eminentemente en el plano legislativo, no se queda atrás, para nada. Yo diría que en América Latina fue uno de los países que tomó la posta, pero lamentablemente solo en papeles. Solo en papeles. Porque la realidad del aula es muy diferente. Porque cuando tú vas a un aula, ¿con qué te encuentras? No hay psicóloga. Estuve yo en Huaquillas hace 3 semanas defendiendo a un niño que le diagnosticaron TDAH. Lo hizo una rectora. No voy a decir obviamente el nombre, por favor. Mucha ética en eso, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cómo usted se atreve a hacer un diagnóstico de esta manera y de esta magnitud? Usted no puede hacer eso. Y yo le dije, ¿dónde está la psicopedagoga? Me dijo, no, aquí ni siquiera viene, no existe. ¿Con qué me quedo yo? Es la pregunta. Entonces, eso ya es otra cuestión que no me voy a meter en política porque esto no es política, pero sí es la parte de la invitación a ponernos nosotros a la parte inmersiva para ver cuál es la realidad. Y de esa realidad poder trabajar yo y ser parte, no del problema, sino de la solución. ¿Qué voy a hacer yo como profesor? ¿Qué voy a hacer yo como docente? Tengo este reto. Tengo que terminar este programa en tanto tiempo. ¿Cómo me voy a ingeniar yo para cumplir con esa meta? Si lo terminaste, te felicito, eres un buen docente. Si no, eso lo dejo a criterio personal. Ya. Cuando hablamos de inclusión educativa, tenemos que ver también la parte de hacia donde nosotros nos enfocamos y nos fuimos encaminando.
Cuando se habla de la parte de aplicar lo que es la neuroeducación con el DUA, es fusionarlos para hacer de estas dos herramientas realmente prácticas, aplicables y sobre todo que realmente sean ejecutables dentro del aula. Esa es una de las cosas más importantes e interesantes, que sean aplicables y ejecutables dentro del aula. ¿Cómo puedo hacer para que toda esa participación sea una especie de intercambio, una simbiosis entre el docente y el estudiante? Hacerlo de esa manera, para que esto sea efectivo, eficaz y eficiente, para que así se puedan obtener óptimos resultados al momento de la aplicabilidad del modelo como tal. A continuación, el máster. Gracias. En tal caso, estábamos viendo hasta ahora, hemos revisado la parte del marco conceptual. Queremos hablar ahora de la parte metodológica que hemos utilizado en esta investigación. Hemos utilizado un enfoque mixto convergente. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. La siguiente. Ya, subimos un poquito, por favor. Eso. Un enfoque mixto convergente. Es un diseño no experimental, transaccional descriptivo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha trabajado en la relación conceptual entre estos tres elementos que son la neuroeducación, que muy bien lo explicó el estudiante Francisco Luna, neuroeducación, la unión que existe entre la neurociencia y la educación, es decir, identificar que el cerebro puede tener una capacidad de adaptación, que es la forma en que se utiliza para poder llegar a estos estudiantes. Desde esta perspectiva, nuestro análisis determina que la mayor cantidad de docentes que hemos encuestado, de los 32 que hemos encuestado, la mayor cantidad, que es la barra que vemos a la izquierda, tiene más de 16 años de experiencia. Cuando este tipo de cosas suceden, vemos algunas limitantes al momento de adaptarse a nuevas formas de aprender o al momento de adaptarse a nuevas teorías o corrientes más actualizadas. Y la barra más pequeñita que vemos corresponde al 6% de la población de docentes que se ha encuestado, y estos docentes que son docentes noveles, docentes nuevos, por lo general tienen una mayor adaptabilidad a nuevas teorías o formas en que se plantean estas adaptaciones que vienen al sistema educativo. ¿Okay? Se trabajó con 4 instituciones que están mencionadas, y como limitantes vemos lo que les decía, una baja representación de docentes noveles, y la fortaleza es que sí existe una triangulación robusta entre la parte cuantitativa y cualitativa que incrementa la validez de este análisis que hemos realizado. Como producto de esta investigación, la siguiente diapositiva, por favor. Como producto de esta investigación, proponemos un modelo NeuroDUA. ¿Cuál es la idea? Tener una guía metodológica que permita a los docentes tener una guía de planificación. En el Ministerio de Educación se trabaja con plan curricular anual, el plan por unidad y luego las planificaciones microcurriculares. Entonces, en esta investigación se propone estos mismos modelos que trabaja el Ministerio de Educación, pero con una adaptación en el término de neuroeducación, en este caso NeuroDUA. Se propone también un kit imprimible que incluye información que los docentes pueden tener a la mano para poder dictar sus clases. Obviamente se adapta a la mayoría de los temas. Rúbricas inclusivas, formatos de calificación que permite calificarles a todos en el término de inclusión, y plantillas editables que los docentes puedan utilizar
con los estudiantes al momento de dar o de dictar sus clases. Como conclusiones y recomendaciones, puedo decirles que el modelo será parte, o lo que proponemos del modelo NeuroDUA será parte de un proceso de validación. Se evidencia, lo que sí podemos evidenciar dentro de los docentes es ese compromiso al momento de adquirir nueva información, a pesar de que hay una gran cantidad de docentes que tienen más de 16 años trabajando. Igual se ha notado dentro de las encuestas el compromiso de ellos al momento de querer aplicar o de usar nueva información que el Ministerio de Educación les proporciona. Y tenemos como una fortaleza, es una triple fundamentación: neuroeducación, DUA e inclusión. Y existe una brecha persistente que es la normativa versus la práctica pedagógica. Esta brecha se ve reducida porque se va a ir reduciendo porque en el 2026 el Ministerio de Educación propone un nuevo currículo para la escuela y los colegios, que va a ser el currículo por competencias, que es en lo que nos han venido preparando hasta ahora. Por eso hablaba el Ministerio de Educación de inserciones curriculares, hablaba de proyectos interdisciplinarios, porque la idea es que la educación sea llevada a la práctica desde la misma estructura que presenta el ministerio como tal, ¿no? Por ahí va nuestra investigación, va a ser publicada igual en la página de la institución, y esperamos que ustedes también la puedan revisar para tener más información sobre la temática propuesta. Muchísimas gracias. Bien. Tecnológico Universitario Euroamericano.